Voy a poner a grabar ahorita y creo que estamos ya la mayoría de los que somos, ¿no es cierto? Entonces, yo primero quisiera preguntarles cómo les ha ido con sus investigaciones, si es que tienen algo que mostrar. Buenos días. Sí, precisamente a nosotros sí nos ha ido bien. Todavía estamos esperando a que nos confirmen otro señor la entrevista, pero en sí ya tenemos una entrevista ya avanzado y tenemos como tal del video, tenemos la introducción y un poquito más, aunque todavía le falta poner las entrevistas. No sé, Ok. Magdiel, si podrías compartir la pantalla para que vean el avance, A ver, por favor. Ya, todos. Listo, así le puedes compartir tú misma, Gaby. Eso, a Magdiel. ¿Sí pusiste el audio? Sí. Sí. Eso vamos hasta ahorita. Ya, está chévere, así han hecho un uso de la edición así bastante interesante y de la música también. Y entonces así hay como toda una construcción bien dramática, así hay como se construye toda una tensión, digamos. Entonces, em, no sé si es que sea necesario tanto, tal vez es una introducción tal vez un poco larga. em, y todavía, o sea, de ley sabemos ya, o sea, ya parecería que fuera ya el, el desarrollo del tema, incluso, porque tiene full imágenes, ¿no? Se están narrando un montón. Entonces, o sea, lo que yo les recomendaría, porque todavía yo sé que están en estas de construir así su producto, yo les recomendaría que pensemos tal vez en un tiempo un poquito, a ver, ustedes me pidieron que sea hasta 5 minutos, ¿no es cierto? Y yo creo que tal vez em, se puede editar mucho más las cosas para que sea más corto. Entonces, por ejemplo, esta introducción me pareció larga y luego la entrevista no hace falta ponerla completa, sino que, o sea, entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Que ahorita tienen un montón ustedes de material. El libro este les da full material. Y, y además, o sea, ustedes tienen la entrevista, pero además ustedes
tenían un par de fotos, ¿no es cierto, Gaby? O sea, tú me mostraste que ustedes habían encontrado un par de fotos así de alguna parte que habían salido y que tenían las fotos, ¿no es cierto? Sí, mi mami precisamente las tomó cuando hacía pasantías en el Exponer. Dos fotos, ¿no es cierto? Del Ajá, patio, sí, creo que eran dos. del patio cuando están ahí los presos en el patio. Era una como una panorámica de un patio y otra más abajo de un patio, ¿no es cierto? Entonces, yo personalmente reduciría el ensayo, porque esto es un pequeño ensayo visual, audiovisual, digamos, ¿no es cierto? Ustedes pidieron 5 minutos, que es un montón, pero la consigna era más o menos unos 2 minutos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes podrían como usar solo el material que ustedes mismos han encontrado y han generado. ¿Si me cachan? ¿Eso qué eliminaría? Primero, la música. Entonces, no hace falta. De hecho, no hace falta como... Ahorita parece como, o sea, es una estética bien televisiva incluso. O sea, si me cachan como de la tele, así como de que, o sea, toda esa atención incluso de la Crónica Roja y del José Delgado y así como todo, o sea, si me cachan esta música le da como toda esta tensión, ¿no? Esto de Miami Vice, así, no sé, estas series de policías que contra el crimen. No sé, entonces primero, o sea, si me cachan, podrían como eliminar todas las cosas que ustedes no han producido. Ya tienen, verán, dos fotos originales, así, tienen las fotos. Y van a tener las entrevistas también, o sea, la entrevista que es única. Entonces, esa entrevista yo les recomiendo que hable sobre esas fotos. ¿Ya hicieron la entrevista? Sí, ya hice la entrevista como tal, pero más también mi mamá me contó, más de las fotos, más me contó experiencias que ella ha entrevistado a personajes de esa época y Es cosas que así. yo Ajá. personalmente le haría una entrevista a tu mamá, grabaría eso, con el permiso, obviamente, con el consentimiento de que voy a usar en una tarea para la universidad. Sí, Entonces, ya tenemos la entrevista. con tu mamá. Ajá. Entonces, verán, tienen las fotos, tienen la entrevista. No necesitan más. Con eso ya pueden construir ya todo un pequeño audiovisual de unos 2 minutos. Solo con material que ustedes han generado. Y ahí obviamente les toca un trabajo de edición y les toca también, o sea, un trabajo de cámara y el trabajo de dirección y construir un guión. Entonces, o sea, la separación de trabajo que hicieron ahí al inicio está súper bien. O sea, hay trabajo para todos, digamos, si me cachan. Pero, pero concéntrense solo en el material que ustedes mismos han generado. Videos a partir de estas fotos, edición a partir de esos videos. Eso le tienen que editar también con el audio. Entonces, mientras estamos viendo todo esto de los videos, de las fotos, podemos estar escuchando las voces de la entrevista. De ahí de pronto, grabaron en video la entrevista. Sí, Entonces ahí de pronto aparece también ya el personaje en video, hablándonos igual, ¿no? De lo que nos está hablando, luego paga otra vez las fotos. Entonces, es algo así, nomás como algo cortito. Incluso de la entrevista pueden extraer solo el pedazo o sea, el minuto que necesitan, ¿no? Y no hace falta como también contar todo lo que nos dice en la entrevista, ¿no? Entonces puede salir algo mucho más, una piecita así, incluso, o sea, 2 minutos es bastante. Eso sería, pero muy bien, así, o sea, hay investigación, todos tienen un oficio ahí que hacer. Entonces yo también puedo incluso em, evaluar de manera distinta, ¿no? Si es que la edición no está bien hecha o si es que de pronto la investigación no estuvo bien hecha, porque el director para mí es el que hace la investigación, ¿no? Y el que tiene como la idea del tema.
y, pero también la cámara, ¿no? O sea, como la fotografía. Entonces se han dividido el trabajo, les toca especializarse y hacer un trabajo en equipo. Eso es al final el cine. Entonces, solitos estamos descubriendo también cómo se hace cine, ¿no? Si es que no lo han hecho antes. Cine documental, sobre todo. Recuerden lo que vimos del Pocho Álvarez también, ¿no? En la primera peli que vimos del Pocho. Entonces, incluso, o sea, recuerden de la entrevista ya podría salir un tema más pequeño, un tema más puntual que habla durante solo un minuto y que se puede ilustrar con estas imágenes a partir de las fotos. Mm. Tienen full ahí, pero está chévere, ajá, eso nomás. Gracias, Gaby. Tal vez alguien más tiene algún avance así de algún otro colectivo, tiene tal vez algún avance, alguna imagen, algún libro, algún texto, algo que hayan encontrado sobre su tema que se hayan planteado. Hemos tenido bastante tiempo, ¿no? A ver, ¿quién estaba en el colectivo? Porque era un colectivo grande además. ¿Cómo les ha ido? Recuerden que el trabajo final de ley es ya la construcción de este audiovisual, ¿no? Entonces, si es que hasta ahorita no tienen como un material a partir del cual trabajar, vean cómo, o sea, este colectivo ha buscado full y por eso tienen tanto material. Y más bien ahora les toca como guardar ese material para tal vez usar en algo más grande después. Y ahorita solo presentar un, una pastilla. Una pastilla se llamaría. Una pastillita de 2 minutos. Entonces, o sea, de ley a este punto, ya deberíamos todos tener por lo menos hecha ya una investigación, habernos adentrado en algún archivo y encontrado alguna cosa. ¿Cómo les ha ido al resto de colectivos? Nadie más quiere comentar o compartir. A ver, Jennifer. Eh, Buenos días, profe, ¿cómo está? Nosotros vamos a hacer sobre eso mismo le queríamos preguntar porque, o sea, tenemos dos opciones para hacerlo del video. O sea, tenemos una parte del video, pero no lo tengo aquí porque mis compañeras fueron a hacer una reunión con vinculación comunitaria y yo fui la única que no pudo ir por temas personales. Entonces, mis compañeras del día de hoy no pueden estar en clases por esa situación. Entonces, el tema uno, o sea, tenemos como dos temas, pero los videos no los tengo porque los tiene mi otra compañera, por ende no le puedo enseñar. El tema uno era el antes y el después del barrio de San Juan, porque encontramos mucho material de eso, mucho material, documentos, oficios donde decía que se va a rehabilitar la calle, o no me acuerdo la calle. Y también tenemos algunas fotos donde hay una foto en específico donde no está la Virgen del Panecillo en esa foto. Entonces tenemos ese y lo otro sería el antes y el después del Museo Contemporáneo. Entonces no sabemos muy bien, bueno, del Museo Contemporáneo no se tiene mucha información, pero del barrio de San Juan sí un tanto más. Hmm, Entonces quería preguntarle cómo nos hacemos ahí, díganos bien, mal, o sea, re mal, no sé. Por ujú. favor, profesor. Ajá, ya bacán. Ajá, verás. em, Ya tienen ustedes, dices, o sea, de esta calle que con esto, o sea, de estos documentos, de los cambios que iba a haber y de eso.
sí hay dos documentos, sí, dos documentos hay, Ya. así en escrito. Entonces, ¿ustedes ya han tomado fotos o han hecho videos a partir de esos documentos o todavía no? Recién estamos como uniendo las fotos, o sea, separándolas en los dos videos que le digo, y los documentos todavía no lo hemos unido porque son bastantes y toca ver dónde va cada cual. Ajá, porque recuerden, o sea, si te fijaste, Jennifer, ahorita como al inicio de este video que están presentando los otros compañeros, o sea, era como que había una toma de unos libros, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ustedes también pueden, o sea, con la fotografía misma ir mostrando los documentos, ¿no? O ir mostrando así con la cámara, o sea, justo como acercándote, alejándote de las palabras importantes. Entonces, eh, como, o sea, presentando estos documentos, ¿no? O alguien puede como ir con las manos, ¿no? Pasando y alguien le filma. Entonces eso tiene como, o sea, también podemos como ver más o menos, si es que son un montón, ¿no? Se puede ver, o sea, que si me cachas, de alguna forma como para contar las cosas solo con imágenes, ¿no? Que no haga falta mucha explicación, básicamente. Si vos me presentas, por ejemplo, a mí con los documentos y yo así, ¿no? Fíjate, en esta misma, y yo de pronto así, con esta misma fotografía. ¿Cachas cómo se van presentando solos de cierta forma a la cámara? Entonces, cosas así, a eso me refiero. Ahora, em, yo diría que lo mismo recomendación que les dice al otro colectivo, Jennifer. Yo les diría que ya solo con estos documentos y con una imagen o con un video de cómo caminando, por ejemplo, por la calle esta que describe, por ejemplo, los cambios que va a haber, que ni sé qué, y caminando por ahora por esa misma calle, filmando solo en video también. Y tal vez alguien lee en voz alta lo que dice el documento sobre la calle. Y juntar todo, es solo eso, ya hace un pequeño ensayo sobre, bien específico, ¿no? Sobre un momento y un, y un rincón bien específico del barrio de San Juan. Igual una pastillita, ¿no? Pero que se concentra, o sea, ya en estos tres elementos, o sea, de pronto presentar en video, ¿no? El documento. Entonces se ve de pronto las firmas, de pronto se ve los logos, se ve de pronto, o sea, las palabras importantes, tal vez se ve que está en máquina de escribir, tal vez lo pasamos así de arriba abajo la cámara o como así, no sé, no. Ustedes verán todo eso, ya son decisiones que ustedes van tomando. Em, y aparte ver en el video de pronto la caminata sobre la propia calle también, ¿no? Que está descrita, y ya con esas dos cosas ya pueden completar y contar una historia, ¿no? En unos 2 minutos. Si a eso le aumentan como alguien leyendo, de pronto alguien del colectivo, pero si no alguien, un habitante, ¿no? Que lo consigan que les lea, por ejemplo, ¿no? Un habitante de la propia calle, que lea este documento y, y ustedes le graban y esa voz también entra ahí. Entonces ahí pueden ir construyendo así sobre algo bien simple. No hace falta como contar la historia, ¿no? O sea, de San Juan, eso es algo súper grande. Pero pues, sí podemos contar como esta pequeña historia sobre esta esquina de San Juan, ¿no? Que está documentada y, y que podemos ahora volver a recrear esta documentación ya en el mundo real. Y mejor aún, si logran encontrar una imagen de cómo era antes de esa calle. Con eso ya completarían así un wow. Pero ni siquiera eso hace falta, ¿no? Pero si tienen una foto o algo de cómo era esa esquina antes de los cambios, eh, y eso seguramente ahí está en algún archivo, pero obviamente ya es una investigación más grande, ¿no? Entonces, con lo que tienen ya pueden construir algo. Recuerden, o sea, lo que estoy pidiendo es como una pastillita de video, 2 minutos, sobre algo súper específico.
y una esquina de San Juan me parece algo súper específico. Entonces, no sé, no, yo lo que haría es darme una vuelta por esa esquina, eh, filmar, ¿no? Caminar por la esquina esa, de pronto caminar y darme la vuelta a la esquina, todo con la cámara, ¿no? Y tal vez si es que hubiera algún negocio, alguna tienda, algo, tal vez acercarme, ¿no? Si pónganse que es una tienda de, yo qué sé, que he manejado yo por muchos años. Y, y de pronto les puede contar, ¿no? Le preguntan así cómo era esta esquina antes de los cambios. Puede que sepan, ¿no? Y, y wow, tendrían así incluso hay un testimonio de cómo era antes de los cambios. Entonces ahí completarían así full sobre la historia de la esquina. ¿Sí cachan? Sí, profe, entendido completamente. Nosotros ya nos estábamos haciendo bolas, ya no sabíamos ni cómo ponerle, pero ahorita sí entendí. Muchas gracias, profe. Ahí sí ya nos especificó ahí. Ya, Ajá, eso porque nos bien habíamos pues, se claro. puede hacer la historia de San Juan, eso da para una película. Ajá, eso era, profe. Muchas gracias. Incluso la historia del hospital, porque ellos sí tienen, o sea, en el archivo sí tienen full fotos de cómo era el edificio antes de ser Centro de Arte Contemporáneo. Entonces, por ahí El han de hospital estar. Isidro Ayora, creo que es verdad. No, era el hospital militar en tiempos de Eloy Alfaro. Luego fue ocupado por unos artistas y también por unos mendigos que se apropiaron del edificio y vivieron ahí por varias décadas. Eh, y luego ya fue Centro de Arte Contemporáneo. Entonces, hay full fotos también de cuando fue ocupado, ajá, de la ocupación, de las familias, porque ahí estaban repartidos así por familias. Y, ajá, full cosas ahí. Entonces, o sea, es un tema larguísimo, grande, inmenso. Solo ese edificio podría ser una película. Entonces, en cambio, esta esquina con este episodio muy particular, ¿no? De estos cambios que están documentados, eso me parece súper interesante. Además, ahí supongo que son documentos del municipio o algo así, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ya se visibiliza, ¿no? O sea, justo la institución, cómo va interviniendo en estos espacios que de pronto fueron primero solo improvisados, ¿no? Entonces, o sea, me parece súper interesante como ya una pequeña pastilla sobre la historia de una esquina de San Juan. Tiene un tema súper interesante ahí. Chévere, Jennifer. Gracias. Entonces ahí les cuentas también a tus compas. Am, ¿Alguien más tal vez quiere alguna retroalimentación con su proyecto? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué han conseguido? ¿Qué han conseguido allá en Morona? ¿Es en Morona que está en Orlando? Buenos días, compa. Profe Cristian. Realmente estuve tan perdido y preocupado por todas las situaciones que me estaba pasando. Eh, por el momento me encuentro sin la comunicación, estoy sin celular. eh, entonces, y me hace muy difícil, tengo perdido todos mis contactos. Y toda la información que tenía. Entonces, solo le voy a describir lo que lo encontré en una casa. Justamente habían unos libros, unos informes realizados. Era un lugar botada, así digamos, así una bodega botada donde los cuadernos, libros estaban hechos sucios, todo eso, ¿no? Polvos. Entonces,
ahí era que buscaba esto. Hasta ahora sigo buscando para encontrar toda esa información. Entonces, hay algunos libros que la creación de la, de la cooperativa, pero yo quiero encontrar, o sea, los detalles que realmente han hecho un libro, ¿no? Porque sí, sí me contaba un señor que sí han hecho un libro, digamos así, una tesis para sacar esa información, ¿no? Entonces eso sigo buscando todavía porque está hecho relajo, en esas bodegas están sucios, están, ya comen también las cucarachas, todo eso. Entonces, poco a poco vamos ahí buscando. ¿Y tú tenías, dices, fotos o algo así de esta bodega? Sí, sí, tomé las fotos, pero como se me dañó el celular, está en reparación, espero recuperar esa información de mi celular. Mm, Ah, en eso chuta, estamos. ojalá sí recuperes así, porque ya solo con las imágenes que dices, ya, 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 o sea, a veces, como bien dicen, no sé si bien dicen, pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, y justo si si no hubieras perdido, ¿no? De esas imágenes y hubieras podido presentar ahora, y no no hacía falta que nos cuentes, ¿no? O sea, ahorita sí, obviamente podemos hacerla, imaginar, ¿no? Imaginar, pero siempre las fotos hubieran sido un testimonio tenaz. O un video, ¿no? Así justo un video de cómo tú vas entrando en esta bodega. Entonces, y tal vez, ojalá, si es que puedes incluso regresar a ese lugar, puedes, filmar un video. Entonces, ojalá recuperes ese material y puedan presentar algo, ¿no? Am, y de nuevo, el consejo que les estoy dando a todos, o sea, no hace falta como hacer la investigación, ¿no? O sea, recuerden que no tienen, o sea, tiempo. Recuerden, por ejemplo, que para hacer este video que vimos esta par de películas, ¿no? Del Pocho la del Panóptico. Entonces, esas películas seguramente fueron investigadas por muchos meses, ¿no? Por un equipo de investigación. Entonces, no es mi aspiración que ustedes hagan ahorita justo como la película, porque, o sea, obviamente ese es full trabajo, sobre todo de investigación. Ahorita lo que me interesa es que encontremos algo en un archivo y podamos trabajar a partir de eso. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, este lugar que dices, em, mi- y tú tienes acceso tal vez, por ejemplo, de filmar desde que entras, yo qué sé, ¿no? Desde que abres la puerta y filmar cómo se va iluminando y las cajas que dices y esos cuadernos humedecidos y caminas y vas de para allá y con ese caminar ya nos presentas full y tal vez te demoras ya con eso un minuto, yo qué sé. Y, y luego tú nos vas contando o alguien va contando, o sea, ¿qué es esto que estamos viendo, no? Es el archivo tal, de que espero encontrar tal cosa, aquí está guardado esto que yo que es, como tú me dices ahorita, lo que estás diciéndome ahorita, ¿no? Tal vez aquí está justo el acta de creación de la cooperativa. Entonces, ¿qué cooperativa? Entonces, tal vez de ahí sales de la cooperativa y caminas otro minuto por la cooperativa, ¿no? Entonces, esa cooperativa me imagino que es como varios terrenos en los que ya alguna gente ha construido casas y hay otros terrenos que están vacíos y de pronto hay unas calles, ¿no es cierto? Entonces, de pronto voy caminando por ahí, ¿no? Otro minuto. Y todo con la cámara. Y con esto que tú estás contando, por ejemplo, si grabaras ahorita lo que me acabas de contar, ya le pones encima y ya tiene todo el sentido, ¿no? O sea, está buscando el acta
de creación de la cooperativa, en donde en este archivo y acá, en esta bodega. ¿Y de qué cooperativa? De esta en la que está caminando acá y donde parece que vive, tal vez. Entonces ahí ya se va construyendo, ¿no? Un- una historia, contar una pequeña historia, incluso a partir de lo que no se tiene. ¿Si me cachas? Entonces, incluso Sí, vean que profe. esto, y vean, Profe, también estuve dialogando con un señor y justamente me estaba contando toda la información que cómo empezó, ¿no? Cómo empezó eh, la cooperativa y por qué se cambió todo esto. Y lo que la gente oponía en esa reunión, justamente para que no se crea la comunidad, que hoy está la comunidad Najenpoime. Entonces, todo esto me estaba comentando, pero necesito justamente mi, como le digo, mi aparato, mi celular para poder grabar eso. claro, Entonces, bueno, esperemos que esta semana lo recupere todo para poder hacer su trabajo. ajá. Yo sé que, o sea, la herramienta es básica es el celular, ¿no? Todo esto, tomar fotos, videos, todo eso lo hacemos ya con el celular y sin celular básicamente somos nadie, no estamos en nada. Entonces, de ley, ojalá puedas resolver eso. Tal vez incluso con el Gerson, no estabas trabajando vos con el Gerson. Entonces, o sea, pónganse de acuerdo de alguna forma también para que puedan producir esto juntos. Esto de ir a caminar, por ejemplo, ¿no? La cooperativa es un minuto, fíjate, o sea, producir eso. También y de regresar a ese lugar que dices. Bueno, entonces, o sea, pónganse de acuerdo. Eh, puede ser algo tan pequeño como justo solo presentar el tema, pero háganlo con material a partir de lo que encuentren. Y, o sea, incluso pueden como ficcionalizar esto. No sé si me cachan, pero si es que no tienen el material, por ejemplo, bien podrían actuarlo. Eh, de eso vamos como a seguir hablando, digamos, o sea, después, pero ya vamos a hablar de lo que voy a seguir haciendo el próximo semestre, el quinto. Pero, hay cosas que se pueden actuar, ¿no? Representar. Entonces, esto, por ejemplo, de la bodega, donde se encuentra de pronto el acta de creación de la cooperativa, eso se puede de pronto incluso filmar en cualquier bodega. Claro que eso sería ya más ficción, pero pues ahorita yo no les estoy exigiendo que sea documental ni que sea reportaje, no, o sea, no les estoy exigiendo que sea real. Pero sí que me lo vendan como que fuera real, que lo construyan como que fuera real. Sí, profe, justamente yo al ingresar ahí, bueno, uno no se conocía, ¿no? De todo eso, lo que en cada familia o en cada casa, ¿no? De ex dirigentes, entonces que han estado trabajando anteriormente. Entonces estaban en una donde habían sabido dormir las gallinas, todo eso. O sea, estaba botado ese documento. Qué interesante. Y me muero por ver esas imágenes. Entonces, con algo así, ya solo con entrar a ver eso o sea, ya se cuentas full una historia. Consigue todo el material que puedas, incluso sobre la búsqueda del acta de la cooperativa, o sea, documenta todos los pasos que des. Ese sería mi consejo. Cada vez que vayas encontrando algo, si conversas con alguien, grábale, pídele permiso, ¿no? De pronto le dices, puedo grabar esto como para una entrevista. ¿Para qué? Porque estoy haciendo trabajo para la universidad. Entonces, justo estoy buscando, o sea, testimonios sobre el origen de la cooperativa, de pronto, ¿no? Entonces ahí puedes ir como también, o sea, todos estos diálogos que siempre me dices que tienes, también trata de documentarlos, ¿no? O puedes escribirlos, por ejemplo, ¿no? Para que no se te olvide.
con quién fue en un cuaderno, ¿no? Y de pronto cómo fue el diálogo y eso también luego puedes filmar. Entonces hay full maneras, ¿no? Como de ir documentando toda esta investigación que estás haciendo. Porque lo que estamos haciendo es investigar, básicamente, ¿no? Investigar a partir de imágenes, y a partir de la cámara. Ese sería mi consejo. Ya cuando tengas así todo el material junto, se puedes construir algo, ¿no? Entonces, gracias. ¿Mm? ¿Qué Gracias, les profe, decía? gracias. Entonces, ¿qué les diría yo? ¿Alguien más tal vez quiere presentar antes de yo seguir con el wiri wiri que tenía para hoy? Si es que nadie más tiene nada, o sea, pónganse en contacto, no conversemos. ¿Para cuándo sería la entrega de esto? Yo les había puesto, no les había puesto. En a ver, veamos, cuarto. Ustedes son cuarto. Ah, ajá, no les he puesto todavía la entrega de estas cosas. Entonces, a ver, el otro día me estaba pidiendo la Gaby que les alargue porque tienen cosas que hacer, que ni sé qué, ¿no es cierto? Pongámonos de acuerdo en una fecha en la que ustedes crean que puedan entregar este pequeño audiovisual. Obviamente de aquí hasta esa fecha ustedes pueden trabajar conmigo, ¿no? O sea, me piden un tutorial o conversamos o lo que sea. Y antes de la entrega. Pero pongámonos de acuerdo en una fecha en la que ya podrían entregar antes de fines de febrero, que sería como la fecha máxima en la que yo podría em, pasar notas. Entonces tendríamos tal vez un mes para que ustedes terminen de hacer esta investigación. ¿Les parece si lo ponemos para el último día de febrero? La máxima entrega de este trabajo. Para el lunes 27 de febrero. Bacán, gracias Liliana. Entonces tienen así full tiempo. Y también cualquier cosa, o sea, por favor, solo me avisan. Em, y cualquier pregunta, lo que sea, o sea, solamente si tienen problemas con la construcción de este video, o sea, solo lo vamos haciendo juntos. Pero ya quiero hacer eso ya con los colectivos, no ahorita. A ver, Liliana. Sí, profe, buen día. Como le comentaba, profe, que yo quería hacer, o sea, sí estaba un poco, o sea, confundida porque pensé que era un documental, entonces, les digo, porque no tenía una cámara para hacer un video y todo eso, entonces ahora como ya la entendí mejor, entonces creo que yo puedo trabajar con mi celular y todo eso, y era sobre la historia de la misión Josefina que se fundó aquí a mi parroquia. Justamente estaba conversando con el padrecito, el párroco, y habían dos temas importantes sobre el inicio de la Iglesia Católica y que también hace 5 años hasta la iglesia era la única iglesia aquí en la provincia de Napo, eh, que fue construida con madera fina y que hace 4 años sucedió un incendio y se desapareció, ¿no? Y era un patrimonio aquí de la provincia y más o menos me contaba. Entonces, no sabía si era un documental, no sabía más o menos, no estaba súper orientada de cuánto tiempo era, entonces, como ya lo entendí, entonces sí creo que puedo hacer un pequeño ensayo, un resumen, profe, entonces sí, eso Así nomás, algo, profe. algo bien chiquito. Entonces, Y justamente tenía mañana eh, la entrevista con el párroco, porque como aquí solo hay un párroco, entonces el párroco se encarga de estar en diferentes comunidades, entonces
tuve la oportunidad mañana de tener una entrevista con él, entonces aprovecharía y hacer mi trabajito. Gracias, profesor. Lindazo, lindazo, Liliana. Eh, Tal vez una recomendación que yo haría solo es que cuidemos el audio. Entonces, si le hacemos la entrevista con el celular, no hace falta, o sea, que ese rato tanto de la fotografía, ¿no? Que quede bonito, así la entrevista, así el encuadre. Lo más importante es que suene bien. Luego le podemos tomar unas cuantas imágenes así de lejos, así que se vea bonito. Pero lo importante es que suene bien. Entonces yo les recomiendo que la entrevista, pónganle así, ¿no? El celular en así, cerca de donde está hablando. Entonces, o sea, su voz va a estar fuerte y clara, ¿no? Porque mientras más lejos estemos, la voz también se va a escuchar más lejos. Entonces, hagámosle nomás la entrevista, o sea, con el celular como que fuera como periodista, ¿no? Incluso así, si me cachan. Luego le tomamos unas cuantas imágenes así al sujeto y luego metemos ahí también, o sea, otras imágenes así de la investigación que hemos hecho. Lo importante, sobre todo, lo más importante tal vez, es que suene bien, que se entienda lo que nos está diciendo el entrevistado. Esto es para todos, ¿no? Como información siempre va a ser lo más importante que suene bien. Eso. A ver, entonces, yo les quería decir solo dos cosas. Perdón. Yo les quería decir que este semestre no hemos leído y no ha habido cuestionarios, porque yo me di cuenta que el semestre anterior les di demasiado material. Entonces, el semestre anterior nosotros terminamos leyendo, recuerdan, a Deborah Poole, Deborah Poole y, y toda esta cuestión del archivo, ¿no es cierto?, fotográfico, a partir como de estos fotógrafos así de los pueblos. Entonces había como varias nociones ahí que vimos también justo del archivo familiar y el mismo ensayo visual, ¿no es cierto? Que ya vimos el semestre anterior y que fue como súper denso el semestre anterior, full trabajo. Entonces ya me di cuenta o sea, tengo que separar y que esos textos que ya leímos, yo los voy a poner a leer en este semestre, en el cuarto semestre, con este trabajo que estamos haciendo, ahorita de archivo. Entonces, por eso no hemos leído con ustedes nada, porque este semestre hubiéramos leído justo los últimos, el último texto, sobre todo de Deborah Poole. Eh, Luego fui construyendo ya en el camino también esto del archivo panóptico y fueron apareciendo materiales gracias a ustedes mismos, ¿no? Que voy a ir incluyendo. Entonces, este semestre digamos que fue bastante basado en lo que ya hicimos del anterior y a poner en práctica de cierta forma. Y espero que lo hayamos entendido así, ¿no? Como una continuidad de lo que hicimos del semestre anterior y lo que leímos, sobre todo al final del semestre anterior. Entonces siempre podemos regresar a esos textos también para informarnos un poco sobre lo que estamos haciendo. Eh, de nuevo, ¿no es cierto? Recordar, o sea, cómo se está construyendo sentidos a partir de las imágenes y de la acumulación de las imágenes y cómo hay que de esta economía visual en el archivo, ¿no es cierto? De cómo se mueven y circulan las imágenes, se producen materialmente. Siempre tener en mente lo que hablaba, todos estos temas que hablaba la Débora Poole, ¿no? Eh, eso les quería mencionar por un lado. Y por otro lado, solo quería también, pues, o sea, ya no, esta es la última vez que nos vemos, ¿no es cierto? Por esta vez. Como les decía, para el quinto semestre, em, vamos a seguir trabajando esta idea del ensayo visual o ensayo audiovisual que venimos trabajando ya desde el semestre anterior incluso. Entonces vamos a seguir como produciendo justo estas pequeñas pastillas audiovisuales o visuales. Pero el próximo semestre voy a expandir digamos que la investigación de lo visual que hemos estado haciendo desde el cuerpo, tal vez primero,
el cuerpo de cada uno desde el semestre anterior, que hacíamos full autorretrato, retrato. A este semestre que ya nos metimos como en algo más grande, ¿no? El archivo. Entonces, el próximo semestre, en cambio, vamos a trabajar más en la calle, digamos que arte urbano, graffiti, arte comunitario y movimientos sociales también, arte y activismo. Entonces, el próximo semestre vamos a salir, digamos que al espacio público. Igual con la misma técnica del ensayo visual, ¿no? Construyendo sentidos a partir sea de imágenes o de imágenes y sonidos y archivos. Entonces, también en la construcción de archivos comunitarios, es la idea meternos el próximo semestre, que ustedes ya empiecen a construir archivos allí donde no hay archivos. Entonces, que coadyuven, ¿no es cierto?, ustedes en la construcción de estos lugares también de la memoria, ahí donde ahorita se está perdiendo. Entonces, hacia allá apuntamos, digamos, a este trabajo comunitario, trabajo en el espacio público, trabajo, trabajo con colectivos el próximo semestre. Entonces, va a seguir una continuación, digamos, de la visualidad, pero también del cuerpo, ¿no? Del cuerpo en el espacio, y los saberes del cuerpo. Eso también, y agradecerles un montón, siempre, porque con ustedes son con los que más aprendo. Justo como esto que les digo, ¿no? De que decidí que los textos, o sea, fue mucho todo lo que leyeron ustedes del semestre anterior. Entonces, em, todo eso lo voy decidiendo en base al trabajo que hago con ustedes mismos. Entonces, siempre agradecerles, ¿no? Siempre agradecerles un montón. Tal vez este semestre se beneficiaron porque estuvo bien fresco, en cambio. Espero que sí. Pero siempre recuerden que es una continuidad, ¿no? Entre lo anterior que veníamos viendo, lo que estamos haciendo ahora y a dónde nos proyectamos. Antes de despedirme, solo de recordarles las fechas, ¿no es cierto? O sea, hasta el 27 de febrero, entonces pueden entregar esta tarea. ¿Cómo les voy a calificar? Básicamente es en base a esta tarea. Entonces, échenle full camello, porque esta va a ser la nota del semestre. Y, y las asistencias y eso, ¿no? Entonces, o sea, pero obviamente, como ven, ha sido todo un proceso bien práctico, ¿no? De ir construyendo estas investigaciones. Yo estoy súper contento con lo que estamos logrando. Y estoy súper ansioso de ver sus trabajos finales. Y eso, entonces, de nuevo agradecerles por su tiempo, agradecerles siempre por el proceso que nos acompañamos mutuamente. Espero que nos veamos el próximo semestre y en marzo, tipo más o menos. Entonces, no se olviden de mí, siempre invítenme a sus desafíos, lo que sea. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, lo que sea, estoy disponible. Tal vez ustedes tienen preguntas o comentarios. Entonces, si no hay preguntas ni comentarios ni dudas por el momento, yo quisiera que más bien nos despidamos, vayan a trabajar y estamos en contacto, ¿vale? Cualquier cosa entonces me escriben. Yupaychani, Kayakaman. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias, Gracias. Pachani. Pachani, Ya, chachi. Mucho. gracias, profe.